En este video vemos las raíces del neoliberalismo, sus causas y consecuencias, su aplicación en México y su conexión con la globalización. El liberalismo económico surge de la teoría de dejar hacer. Esto es, acorde con Adam Smith, que mientras no se intervenga en la economía, la mano invisible del mercado se encarga de autorregular los precios y los bienes. Esta definición de Smith es más bien descriptiva, y no prescriptiva. Es decir, Smith describe el mundo que existe, y no el que debe ser. Él mismo admite que, dejando así el mercado, el capital se acumula en manos de pocos. Esto genera monopolios, prácticas injustas, abusos y crisis económicas. Así pasó con el liberalismo neoclásico y su fracaso tras la crisis económica de 1929. Tras ello, se llevan a cabo una política keynesiana, donde el Estado se encarga de aquello que el mercado no hace efectivamente, como la educación y la salud. Aunado a la amenaza del comunismo, Estados Unidos impulsa este modelo para poder solventar sus economías, y no dejar que la clase obrera caiga en el comunismo. Sin embargo, para los 70s, el comunismo ya no era temido, y surgió una nueva escuela de pensamiento económico, el neoliberalismo. Neo, por nuevo, ya que el original fracasó. Se replantean los mismos métodos ya probados por su fracaso, pero que beneficia al gran capital. El neoliberalismo puede ser estudiado en tres dimensiones, como ideología, como forma de gobierno y como paquete de medidas económicas. Como ideología, promulga que el Estado debe ser destruido y privatizado. Todo, desde salud y educación, debe ser manejado por el mercado. Todos los humanos son iguales, sin historia ni contexto, intercambiables. Se habla de recursos humanos, como si fuesen materia prima, porque la economía ya no sirve a los humanos sirven a la economía. El único valor moral es el consumismo y la producción, y la única recompensa es el placer inmediato. Se habla de libertad, pero se recela de la democracia y la libertad de organización. Se dice que las personas determinan el valor de los bienes y servicios, pero cuando de manera colectiva deciden los obreros que su trabajo vale más que su salario actual, se les aplasta violentamente. Esta es la única intervención del Estado, proteger la propiedad privada, y los intereses del mercado, a costa de las personas. Por tanto, el gobierno neoliberal solo sirve para mantener el orden mediante violencia. Mientras el neoliberalismo dice promover la libertad, la verdad es que le importa muy poco. El primer país neoliberal de Latinoamérica fue la dictadura de Pinochet. La inversión social es gasto, y el gobierno es ineficiente por no seguir las leyes de mercado. Se le exige a las instituciones públicas ser redituables, si no, es un gasto, como si fuera ley necesaria que todo genere ganancia. Así, la salud es gasto, porque no se cobra a los pacientes y no se genera dinero, sin considerar que es un bien social en sí. Lo mismo con el transporte público e infraestructura. Contradictoriamente, la policía no es gasto, ya que defienden su propiedad burguesa. El neoliberalismo es un mar de contradicciones, donde cambia de postura siempre que le convenga. El neoliberalismo promulga bajo gasto, pero cuando la banca entra en quiebra, se le dan $100.000 millones con el Fobaproa en 1994, y en Estados Unidos se hace lo mismo en el 2008. Libre tránsito de dinero, no de personas. Libertad de mercados, no democracia. Todas estas contradicciones no son accidentes, son un reflejo de sus valores. Al ser egoístas, proyectan su egoísmo en los demás. Si hay déficit fiscal, debe cubrirse recortando el gasto, no aumentando los impuestos. Así como en el gobierno de Miguel de la Madrid en los 80s, y en Europa en el 2008, la receta fue austeridad. En ambos casos, el resultado fue un desastre. Dicen que el único camino viable es que los ricos se hagan más ricos y, a lo mejor, el resto indirectamente reciba algunas migajas. Si no se ha alcanzado la riqueza, es porque este no es el verdadero mercado libre, y se debe desregularizar más, creando un ciclo mesiánico donde el progreso está por venir. Se desmantela el Estado y la inversión social, llamado ahora gasto, se inculca que el Estado es por naturaleza corrupto e inservible, y por dogma no hay alternativa, como lo dijo Thatcher, o capitalismo o capitalismo. Eso no se discute. El neoliberalismo también se aplicó en México, como ya se había explicado en otras actividades. De manera breve, cuando Miguel de la Madrid llega al poder, la deuda ascendía a $80.000 millones. El FMI decide ayudar a México, a cambio de que privatice las empresas y abra la economía. A pesar de esto, la inflación alcanza casi un 4.000%, por lo que se nacionaliza a la banca. Salinas firma el TLC con Estados Unidos y Canadá, dando libre comercio a la región. A la larga, produjo menores ingresos. Se privatiza Telmex, y casi todas las empresas públicas, dándolas a precio de ganga a sus conocidos. Al tomar el poder, Zedillo se da cuenta que el país está en quiebra. Se filtra la información de otra devaluación y se derrumba la bolsa mexicana. Se rescata la banca con el Fobaproa, creando una deuda de $100.000 millones. Las múltiples crisis del PRI lo llevan a su derrota en las elecciones presidenciales del 2000. Sin embargo, la política neoliberal continúa.
Tras la implementación de las medidas neoliberales, se ha producido un desacoplamiento de la productividad con el salario. Es decir, se gana menos por lo que se trabaja. De 1983 a 2016 los salarios mínimos perdieron 69.8% de su poder. Estos son los resultados de las reformas neoliberales. Tras la apertura económica de Miguel de la Madrid, la inversión extranjera fue menos de construir y generar riqueza, y más de comprar y adueñarse de lo ya existente. Entre ello, la compra masiva de tierras a indígenas y campesinos, que siguen desplazados. Como mi familia. Mis padres llegan a Monterrey en los años 80, lejos del resto de su familia, en búsqueda de oportunidades. Su casa sigue en los barrios pobres de la ciudad. Aquí, me crié entre los hijos del proletariado de diversos lares del país, con gente de Veracruz, San Luis Potosí, Chiapas, Oaxaca, Guanajuato. Menos de la mitad eran nativos de Nuevo León. Este cambio demográfico vino con una xenofobia, que se mantiene hoy en día. Con el error de diciembre de 1994, la fuga de divisas quiebra al país, cientos de mexicanos se van a la ruina. También mi familia. Mi padre se fue a trabajar a Estados Unidos, del 94 al 2000. Y aunque regresó, la mitad de mi familia sigue en Norteamérica. Por supuesto, él es uno de los millones de mexicanos que han hecho el viaje por las crisis del neoliberalismo. Aparte de los problemas ya mencionados, el capitalismo tenía un límite tecnológico. La alta industria requería la cooperación de muchos países, y por ende mayor comunicación. Sin embargo, los burgueses no querían pagar los aranceles que esto implicaba. Además, ya habían agotado sus mercados internos. Las empresas deben competir por los inversionistas. Si una empresa crece 15% anual, más gente querrá invertir en ella que en, digamos, otra que crezca 10%. Esto hace que las compañías necesiten crecimiento eterno a corto plazo. Para alcanzarlo pueden, o innovar sus procesos, o despedir gente y abaratar su calidad. Cuando la tecnología no avanza, se estancan en despidos y mala calidad. De ahí la constante crisis. Una solución era la expansión internacional. Aunado a las nuevas tecnologías, como el Internet, ahora era posible que una compañía estuviera en todo el mundo. Si antes, cada país tenía su industria, ahora el centro, países desarrollados, controlaba a la periferia, en una suerte de neocolonialismo. La caída del muro de Berlín simboliza el fin del comunismo, sirve como mito fundador del nuevo orden mundial, cita directa de George Bush padre, un nuevo orden mundial, libre de la amenaza del terror, fuerte en su búsqueda de la justicia. Esta nueva era representa, según la ideología neoliberal, un mundo globalizado donde todos estamos unidos, en libertad y democracia, donde se proclama al capitalismo como verdad evidente, y lo demás son extremismos. Es capitalismo o muerte. El inglés es el lenguaje universal, el consumo a lo único que se puede aspirar, y las empresas tienen responsabilidad social, donde deben suplir al Estado. La globalización es la conexión de todo el mundo, mediante el Internet, los aviones, la baja regulación de los mercados. Al ser una ideología de los países desarrollados, son ellos los que imponen su ideología, su cultura, su idioma y sus empresas. Si antes había un mercado por cada país, ahora solo hay uno global que el gran capital gobierna. Se predica competencia, pero se crean monopolios. La mayoría de las multinacionales están controlados por las mismas personas, o tienen tratos entre ellos. Este es el mundo globalizado, donde eres libre de elegir, capitalismo, o muerte.